Buenas noches, Puerto Rico. Estoy jugando pelota dura. Conmigo se encuentra Yolanda Vélez Arcelay. Le doy las buenas noches, Yolanda. Buenas noches y saludos a los amigos. Excusamos al compañero Ferdinand Pérez, que está atendiendo una situación personal, así que ya mañana esperemos que esté reincorporado con nosotros. Claro que sí. Muchas noticias para comenzar la semana. Sí, claro, la dejamos en la etapa más importante quizás de décadas para el país, que es la Junta tomando posesión y control de las situaciones del país. Y obviamente son una noticia detrás de otra. No nos vamos a reponer de los eventos porque van a sucederse con mucha rapidez. Así es. El viernes pasado fue la primera reunión y aunque fue un viernes que usualmente con el fin de semana las noticias tienden a bajar un poco la intensidad, la realidad del caso es que no fue así y hoy lunes todavía se está hablando de esa reunión, pero también están ocurriendo otras noticias. Van a realizar unas vistas próximamente del Senado sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y ya quedó citada para el próximo martes la consultora externa, Lisa Donoghue. Es correcto, y de hecho hay una persona que directamente tiene que ver con el asunto de energía eléctrica y que ha tomado una voz cantante en el asunto. Así es. Y se trata del presidente del Senado, Eduardo Batia, quien nos está acompañando el día de hoy. Saludos. Hola, bienvenido, presidente. Buenas noches. Un placer estar con ustedes siempre. Un placer. Bueno, estas vistas que se van a estar realizando son específicamente para estudiar o investigar qué fue lo que ocurrió en el apagón. Bueno, ¿qué ocurrió en el apagón y qué ocurrió unas horas después del apagón? Se suponía que las plantas prendieran. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un grupo de personas que dicen que no le dieron mantenimiento. La gerencia de la autoridad dice que el mantenimiento no tuvo nada que ver. La longevidad, el hecho de que el promedio de una planta en Puerto Rico sea 45 años de construida y en el mundo entero son 17 años desde que se construyeron. ¿Por qué plantas viejas se desechan en el mundo entero y se construye tecnología moderna? ¿Por qué tú botaste el primer iPhone que tuviste y ahora tienes el iPhone 6 o el iPhone 7? Porque la tecnología es mucho más avanzada. ¿Por qué la primera computadora que tú tuviste la eliminaste y ahora tienes una computadora? ¿Por qué la tecnología ha cambiado tanto y sin embargo, después de 9,000 millones de dólares, la Autoridad de Energía Eléctrica, después de haber invertido tanto dinero, es el utility eléctrico más endeudado del mundo, la de Puerto Rico, y sin embargo nunca hicieron la transición a tecnología moderna? ¿Por qué? ¿En qué se usó el dinero? ¿Dónde está eso? Y para eso viene Lisa Donoghue a conversar. Ella ha hecho la investigación completa. Ella dice que en sus años de experiencia nunca había encontrado nada tan mal manejado como la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ustedes ya saben las respuestas de ella, porque ella estuvo en la legislatura. ¿Qué es lo que perseguimos cuando se hacen las vistas públicas? Bueno, cuando ella vino a hablar de otro tema, vino a hablar de refinanciamiento. ¿Cómo podíamos coger los 9,000 millones de dólares y cómo haríamos una ley en Puerto Rico para crear una entidad, que es una entidad que sacó la deuda de la autoridad, pero que es una entidad donde la autoridad va a pagar esa deuda? Eso se llama el securitization que hicimos nosotros. Para eso fue que ella fue. Ahora, esta vez es distinto. Esta vez ella viene para hablar de la experiencia de ella, dónde es que ella ha encontrado que ha habido el fallo de no invertir el dinero, dónde es que están los problemas grandes, qué fue lo que pasó con la utilización de estos fondos. De eso es que se va a estar hablando mañana en la vista pública. Pero, yo lo que quiero entender, porque Lisa Donoghue, obviamente le trajeron los bonistas, la gente ha tenido unas expectativas con ella distintas al origen. Yo discrepo de la premisa tuya. Ajá. No la trajeron los bonistas, la trajo el gobierno de Puerto Rico. Bueno, sí, porque le pusieron una lista para escoger. Porque el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico perdió toda credibilidad. Sí. Al perder credibilidad, tú tienes que buscar, si tú estás enfermo, tienes que buscar un médico. El gobierno de Puerto Rico le dijeron, ¿qué entidad puede reestructurar una deuda? Pues tienes que buscar un consultor que se dedique a eso. Y eso es la llegada de Lisa Donoghue. Pero está bien, lo que pasa es que iba a decir la premisa y lo que quiero que entendamos de algún modo, la presencia de ella mañana en las vistas públicas, sí, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, más allá de la arqueología sobre la situación de energía eléctrica, el país siente malestar todavía porque se siguen gastando millones de dólares y todavía no ha habido una mejoría real en sus vidas y en sus facturas? No se dio ni siquiera la reestructuración que para lo que se trajo ella, y ustedes votaron, el gobierno firmó, y todavía esto está aguantado esperando que la Junta decida si le da paso. O sea, realmente, ¿cuál es todo esto previo a las elecciones? ¿Esto es un espectáculo más para forzar, para dar...? O sea, yo tengo una responsabilidad como servidor público, y yo para shows no estoy. ¿Qué es lo que perseguimos entonces? Yo estoy haciendo un trabajo muy serio. Yo he hecho y soy el autor de una ley que tiene que ver con la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ella es la persona que ha estado a cargo de mirar y hacer la radiografía interna completa.
Y yo quiero estar seguro que el pueblo de Puerto Rico escucha de voz de un experto, un consultor, que escuche y que nos diga exactamente dónde es que está el problema. Si el problema es un problema de mantenimiento, como han dicho algunos, si el problema es que no hubo dinero y que se redujo la cantidad. Tercero, hay gente de los empleados que han dicho que el problema ha sido que ella ordenó a que se redujera la reserva que hay. ¿Qué es lo que es la verdad detrás de todo esto? Y lo que queremos es saber para qué. Para que al final podamos hacer una serie de recomendaciones. Yo creo que es muy fácil para aquellos que son críticos, mayormente algunos de los líderes unionados, aquellos que son críticos, decir que todo es un show, excepto lo que ellos dicen. Y yo eso es lo que no se lo voy a permitir. Aquí el Senado tiene una función que cumplir, la estamos cumpliendo. El pasado viernes, en la reunión de la Junta de Control Fiscal, según se indicó, la Autoridad de Energía Eléctrica es una de las corporaciones públicas de las cuales ellos van a tomar control fiscal. En ese sentido, hay quien se pregunta, entonces, ¿para qué va a sostener el contrato con Lisa Donahue? No, yo creo que no, ¿Usted porque cree que debe mantenerse? No, porque gran parte, no es que yo crea que debe mantenerse, yo creo que esto ha sido, ya uno está frustrado, obviamente, con que el trabajo que Lisa Donahue vino a hacer, aunque ella logró la ley que se quería lograr y logró la transacción, no se ha logrado con los bonistas y no se ha terminado. ¿Por qué? Porque la Junta de Control Fiscal tiene unos peros muy grandes, porque en vez de reducir la deuda a 15%, quieren reducirla más. Y ahí va a haber un tranque horrible con los bonistas y con otras personas. La ley promesa cambió todo el juego y eso es la verdad. Es decir, cuando ella llega no había ley promesa y se estaban tratando de negociar. Ahora mismo los bonistas que estaban opuestos a Lisa Donahue están corriendo, llamándola, diciendo te lo acepto, te lo acepto, te lo acepto. Y ella les está diciendo es muy tarde. Pero entonces había espacio para bajar más, si esa es la situación. Y perdóname. Eso es lo que no sabemos, Yolanda. Eso es lo que promesa va a empezar a negociar. Eso es lo que no sabemos. Pero está bien, vamos un poquito por parte, porque en diciembre pasado el mundo se acababa si ustedes no aprobaban el plan de reestructuración. Eso decía la Dirección de Energía Eléctrica y Donahue y todo el mundo, y los bonistas y todo. Se aprobó, no se reestructuró, estamos esperando que entre la Junta o que la Junta ya tomó control. Sí. Y estamos esperando el aval de la Junta a ese plan de reestructuración que usted dice que ellos rechazan, que se puede bajar más. El mundo no se acababa, Yolanda, en ningún momento. Entonces el mundo, dentro de las herramientas que tenía Puerto Rico en ese momento, esta era la mejor opción que tenía Puerto Rico. Nadie, en su sano juicio, esperaba que el gobierno federal 6 meses después aprobara una ley que incluye unas garras de bancarrota como nunca antes. Nadie pensaba eso. Y en ese momento se tomaron decisiones. Yo creo que uno tiene que tomar las decisiones responsables por el país, que son duras y difíciles, pero hay que tomarlas en el momento de acuerdo al conocimiento que uno tiene en ese momento. Pues parece que hay espacio para mejorar, ¿no? No es mejorar, es unas transacciones muy distintas. Depende de cómo tú defines mejorar, porque mejorar puede ser que esta Junta venga con una propuesta de desbandar totalmente la Autoridad de Energía Eléctrica y eliminarla totalmente y venderla en pedazos a diferentes entidades para generación en un lado, para distribución en otro y para transmisión en otro lado. ¿Y usted no apoyaría eso? Yo no estoy diciendo, yo no he visto la propuesta, yo estoy diciendo lo siguiente, yo estoy diciendo, ¿qué es mejorar? Tú me dices que esto es para mejorar, yo te digo, dependiendo de lo que sea mejorar. Y a lo que yo voy es, o sea, Puerto Rico ha tenido oportunidades, más que oportunidades, de tomar las decisiones correctas. Yo he estado empujando que se tomen esas decisiones hace tiempo. Yo he dado mi vida política, la he dado ahí en las escuelas públicas y en la deuda del país y todo, y no se acaban de tomar las decisiones. Y fíjate, el Partido Nuevo Progresista le votó en contra a la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque es ese problema que tenemos de acabar de tomar las decisiones que tienen que modernizar el país. Y yo eso creo que lamentablemente esta Junta, la cual yo no favorezco, pero lamentablemente con esta Junta va a haber que sentarse y el pueblo de Puerto Rico, yo voy a tener que participar como, tratar de ser interlocutor muchas veces de qué es lo que está pasando para que los intereses de Puerto Rico no estén echados a un lado. La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, que es una organización que está trabajando con cerca de una cuarta parte del presupuesto recomendado por la ley de moratorio, encontró que la Autoridad de Energía Eléctrica infló sus cifras de ingresos netos para dar la impresión de cumplimiento con los acuerdos establecidos con sus acreedores para lograr una emisión de bonos sobre $600 millones. Y nos ha mentido todo este tiempo. Por eso, esto es evidencia de que no hay voluntad en el gobierno para hacer las cosas correctamente. El gobierno no. Esto es el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica es el gobierno. No, Alex, yo discrepo. La Autoridad de Energía Eléctrica es su gobierno propio.
Y eso te lo dice Luis Fortuño, eso te lo dice Pero esto Aníbal no pasa en Azovilán, otras eso te lo dice dependencias. Sila Calderón, eso te lo dice Hernández Colón, eso te lo dice Romero Barceló. Pero esto no ocurre en otras dependencias gubernamentales. Claro que ocurre, Pues. pero esta es la peor. Pero no, la idea de que la Autoridad de Energía Eléctrica le pertenece al gobierno del turno, el partido de turno, tiene que cargar con la culpa de lo que pase allí, me parece a mí que, sea el PNP o el Partido Popular, me parece a mí que es una gran ilusión, una fantasía. Allí adentro, quien manda es un matrimonio que existe entre los unionados y la gerencia para perpetuarse ellos, para evitar que entre energía solar y renovable, para evitar que podamos mover las plantas a nuevas plantas. El cartel del petróleo. O sea, el cartel del petróleo ahora va a ser investigado, le da a los Por federales. pero esos son el cartel del petróleo. Esos son parte ese grupo de los unionados con gerenciales. No, yo no estoy diciendo que los unionados y los gerenciales son el cartel del petróleo. Lo que estoy diciendo es que dentro de esa estructura que tienen ellos, claro que hay un cartel de petróleo. ¿Por qué de otra manera tú vas a recibir 600 barcos distintos con petróleo de inferior calidad y pagar la mayor calidad? ¿Por qué? ¿Quién está detrás de todo ese esquema? Y eso fue lo que discutimos en el Senado de Puerto Rico. Y fue el Senado el que destapó la olla. O sea, nosotros no le tenemos miedo a esto. Y parte de lo que es ser un buen servidor público es tratar de meterle el dedo en el ojo a lo que está pasando en la autoridad. Y es lo que yo he estado Esta investigación federal que habló Rosamilia Rodríguez hace una semana. Mi investigación. Yo esa era la pregunta. Cajas, claro. Esto es parte de lo que usted investigó. Es lo claro, que y lo que investigó Aníbal José Torres. Hay que darle el crédito al senador Aníbal José Torres porque hicimos un trabajo extraordinario. Hicimos vistas públicas, hubo un investigador, César López estuvo envuelto, hubo un investigador del PIB y uno del PNP, y se hizo una investigación seria. Y Puerto Rico requiere esa seriedad. Pero más allá de lo que ha trascendido, que el presidente de la compañía que le sobrevendió o le facturó más y después resulta que no le había cobrado el IBU, ¿qué más podría salir? O sea, esa persona, el Clark, el otro. Está Clark, que están los laboratorios, porque cambiaron. Directores de las corporaciones. Claro, ¿por qué cambiaron con liquid paper? ¿Por qué la evidencia estuvo allí de que cambiaron con liquid paper? Allí hay una serie de personas que trabajaron en los laboratorios que han dicho, me dieron órdenes. ¿Quién fue el que te dio órdenes? Porque hubo más de 15 testigos que nunca quisieron venir a testificar, porque hubo una persona directa de la autoridad que cada vez que la citábamos traía un certificado médico para no testificar. ¿Por qué estaban temblando unos cuantos allá adentro? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y yo te digo una cosa, el resultado de esto no es sanear la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que va a pasar aquí, lo que yo quisiera que los empleados hubieran entendido hace tiempo, los líderes de la UTIER hubieran entendido hace tiempo, es que a ellos lo que les convenía era hacer el trabajo de reestructurar la autoridad como yo les había propuesto. ¿Para qué? Para que protegieran sus empleos si eso es lo que querían proteger. Ahora va a ser un cuento totalmente distinto. Ahora va a no tan solo a ver las decisiones que tome esta Junta, sino también entidades privadas, entiéndase la que sea, que van a generar su propia energía, punto y se acabó. Pero la tómbola de los energéticos populares y los energéticos PNP, esa tómbola también trajo esta situación. Y esa bomba la crearon los partidos. Sí, pero tú sabes que ya yo no, esa es la ustedes retórica, no adjudican, esa pero es la retórica, esa es la retórica de siempre, Yolanda, yo ya sabes que hay gente en la Autoridad de Energía Eléctrica que le levantaba dinero a un partido y le levantaba dinero a otro. Sí, fabuloso. ¿Y qué? Vamos a ver, ¿y qué? Eso se prohibió, eso yo lo prohibí. Pero pregunto si es parte de la investigación, perdóneme. La pregunta es válida porque es parte del problema y es parte de la radiografía. Pero yo creo que esa es la retórica de aquellos que dicen el culpable de todo esto es los partidos políticos tradicionales. Parte del problema. Y yo te digo Gran lo siguiente, parte del problema. yo creo que esa retórica para mí, para Eduardo Batia, tú la miras, y yo te digo, en Puerto Rico han existido partidos políticos, y en todas las partes del mundo existen los partidos políticos, y los partidos políticos influyen o dejan de influir. Y yo te digo que mientras haya una democracia, lo que tienes que hacer es vivir en un sistema donde tú tuviste que eliminar las navieras, tuviste que vender las autoridades de teléfonos, la telefónica. Si tú quieres despolitizar una entidad que es del gobierno de Puerto Rico, la forma de hacerlo no es eliminar los partidos políticos, es simplemente desgubernamentalizar unas entidades. O sea, entonces eliminemos todas las agencias porque los partidos envían gente a la agencia y a las corporaciones. O sea, la incapacidad de los gobiernos. ¿Y cuál debe ser? Pero está bien, pero perdona, que esto no, yo sé que no es un programa de filosofía política, pero si los partidos que ganan las elecciones no deben tener injerencia en las agencias,
Entonces, ¿cómo es que tú quieres que se corra la democracia? Perdóneme, Por Batia, saber, porque yo lo que pasa es la demonización de los partidos políticos es la parte que yo todavía no entiendo. No, de Lo todo que esto. pasa estoy tomando es su que es una expresión. realidad que las decisiones Sí. del gobierno se toman a base de cómo beneficia al partido político, no es y eso es cierto, una eso realidad. no es Batia, lo que cierto. pasa es que Yo tomando una discrepo- expresión Pero si el suya. pueblo- Yo discrepo de esa premisa totalmente, con mucho cariño a ustedes. Yo discrepo totalmente de esa premisa. A mí me ha afectado políticamente las investigaciones que yo he hecho. A mí me ha afectado políticamente y yo las sigo haciendo. Y lo reconocemos. Y hay mucha gente como yo. Hay mucha gente como yo en una nueva generación de liderato que tiene este país. Y gente que está dispuesta a tomar las decisiones por mejorar a Puerto Rico por encima de líneas de Batia, partido. perdóneme. Y yo estoy dispuesto a hacer eso. Reconocer la situación del partidismo en las corporaciones y decir que la única solución es sacarlas de manos del gobierno, eso es decir que el gobierno no tiene capacidad para gobernar el país. El problema de la Autoridad de Energía Eléctrica Sí. no fue que fue básicamente que la entidad interna se puso a coger préstamos de más que nunca quisieron renovar. Bueno. Pero si eso favorece al Partido Popular PNP, yo creo que a ninguno de los dos. A ninguno. Y eso es lo que los partidos han estado diciendo. Ni al país. Ninguno de los dos. Así que sí habían entidades internas que estaban a lo mejor levantando el chavo, no para mejorar a sus partidos, sino para que no los tocaran a ellos. Esa es la diferencia. Yo creo que ese análisis lo podemos seguir haciendo, Presidente, pero hay que meterle mano a Vamos a esa invitarlo gente. nuevamente más Cuando adelante. ustedes quieran. Gracias por Con estar mucho con gusto. nosotros. Claro Que pasen que muy sí. buenas Con tardes. mucho gusto. Yolanda, Vamos vamos a pasar rápidamente. con